Vamos a continuar la serie que iniciamos sobre la primera carta a los tesalonicenses. Yo sé que muchas veces al final de año, pues, los pastores tienden a traer un mensaje de fin de año, pero yo creo que esta serie se ha visto interrumpida por diferentes razones tantas veces que lo más saludable sería continuar la serie, y realmente cada domingo es un buen domingo para escuchar lo que Dios tiene que decirnos a través de cualquier texto, y quizás lo que usted puede hacer es pensar algunas de las cosas que vamos a estar hablando hoy y decir: yo quisiera ver eso en mí en este año que viene y poder pedirle a Dios en esa dirección. Pero hoy continuamos lo que habíamos comenzado y vamos a hacer eso leyendo en unos momentos el segundo capítulo de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, ya que habíamos concluido el primero. Pero antes de eso, para que usted pueda situarse donde estamos, les recuerdo que en el primer capítulo de esta carta, el apóstol Pablo da gracias a Dios por la obra del Evangelio, del Espíritu de Dios en ellos. Y esta es una congregación que abrazó la verdad de Dios de una manera muy especial, hasta tal punto que inmediatamente Pablo comienza a escribir la carta. En el versículo 6 les dice: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. De tal forma que en poco tiempo esta congregación pudo manifestar en su caminar la obra de la palabra de Dios en ellos, haciéndose incluso imitadores de Pablo mismo y más aún del mismo Señor. Y Pablo está dando gracias por ellos en esta primera parte, y luego está aplaudiendo la manera como ellos han caminado de tal forma que ellos mostraban en sus vidas la obra del Evangelio, hasta tal forma que muchas comunidades alrededor habían llegado a enterarse de lo que había pasado en la vida de estas familias de esta iglesia, y todo eso por el poder del Evangelio. Mucho se ha hablado en los últimos años acerca del Evangelio, y algunos dicen incluso que se ha reganado mucho terreno en cuanto al Evangelio se refiere, y de esa manera hemos estado escuchando acerca del Evangelio en sermones, hemos visto múltiples libros escritos acerca de lo mismo, hemos cantado el Evangelio, y ha habido ese énfasis extraordinario en los últimos 10 años, y eso ha producido como una recuperación de ese terreno. Pero yo creo que en gran manera la recuperación que se ha dado ha sido más conceptual en términos de lo que es y de las implicaciones detrás de esa palabra, pero en términos de la obra que debe verse en aquellos que dicen haber abrazado el Evangelio, yo creo que hay todavía mucho terreno que recorrer, y en buen dominicano mucha tela que cortar en términos de lo que el Evangelio es y de lo que se supone debiéramos ver en aquellos que profesan dicho Evangelio. De tal forma que nosotros podamos entender que el Evangelio no es simplemente un mensaje definido en palabras, sino que es algo mucho más allá. Es un estilo de vida que llama la atención de aquellos que nos observan. Y eso es justamente lo que ha pasado con la iglesia de Tesalónica. Y es que la reputación de estos hermanos en términos de cómo estaban viviendo la verdad de Dios fue tal que las iglesias de Macedonia, de Acaya, comenzaron a enterarse, de tal forma que Pablo les escribe, les dice: es extraordinario lo que toda esta gente está diciendo con relación a ustedes. Y tú lees parte de eso que yo acabo de decir en los versículos 7 al 9 del capítulo 1, antes de comenzar el texto del día de hoy. Escucha otra vez a Pablo: de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes. Vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, no tenemos nada que decir. Su fe es conocida, su ejemplo, su motivación, su testimonio está caminando. Otros quieren incluso imitarlos. Ustedes son un ejemplo.
Es a eso que yo me estoy refiriendo en cuanto a lo que se supone que esa verdad haga en nosotros y que nosotros podamos entonces desplegar los frutos del Evangelio en nuestras vidas. Y con eso entonces yo voy a leer el capítulo 2, versículo 1 al 8, que es la continuación de esta parte que yo acabo de resumir en pocas palabras. Capítulo 2, versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo. Ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a hacernos muy amados. Padre, te alabamos y bendecimos por la vida de un hombre que tú forjaste, que tú tallaste, que hoy a través de estas palabras puede mostrarnos la obra de tu Evangelio, no simplemente en palabras, sino en ejemplo de vida. Y quiero pedirte al final de este año, comienzo del próximo año, que cada uno de nosotros pueda verse en este espejo, desear cualidades que tú produces en tus hijos por medio de tu Espíritu y de tu palabra, que podamos pedirte acerca de esas cosas para con nosotros, y que cada uno de nosotros que formamos parte de esta iglesia pueda reflejar la obra de tu Espíritu de una manera que el mundo que observa preste atención a tu verdad. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Uno lee estas palabras que yo acabo de leer y se queda con la impresión inmediatamente de que Pablo está defendiendo su ministerio. No creo que hay que leerlo muchas veces para ver eso inmediatamente. Y esa es la opinión de la mayoría, aunque algunos recientemente han llegado a pensar que más bien Pablo está ofreciendo un ejemplo de vida para aquellos que han de seguir el ministerio del Evangelio. Habiendo leído lo que cada cual dice y el análisis muchas veces proveniente del lenguaje original que hacen algunos, es mi impresión que Pablo está haciendo una defensa de su ministerio, que no es la primera ni la última vez que tendrá que hacerlo, pero que su defensa de su ministerio nos sirve a nosotros para dejarnos un modelo, un ejemplo de cómo se supone que nosotros debiéramos mostrar en nuestras vidas, en nuestro caminar, la obra de la verdad de Dios que se nos predica. Yo creo que sin lugar a dudas la vida de Pablo es ese modelo, es un modelo humano. Y yo enfatizo la palabra humano versus el Dios hecho hombre, que es muchas veces usado como excusa por algunos al venir a consejería o al conversar y decir, bueno, el problema es que eso es Cristo, pero yo no soy Cristo. Pero aquí tú tienes a un hombre que no es Dios hecho hombre, sino un hombre como tú y como yo, sujeto a pasiones, como dice Santiago, que puede dar testimonio en su propia vida de que el poder de esta palabra de Dios es tal que puede transformar el carácter de aquellos que abrazan su verdad. Y es por eso que yo he titulado este mensaje, Las marcas de un ministro del Evangelio.
Ahora, nota que yo no lo he titulado las marcas de un ministro, ni lo he llamado las marcas de un pastor, las características, y lo he hecho por una doble razón. Por un lado, yo puedo ser un ministro y no ser un ministro del Evangelio. Yo puedo ser un pastor y no ser un pastor del Evangelio. Yo puedo predicar, enseñar, definir, conocer no solamente lo que es el mensaje del Evangelio, sino sus implicaciones y no mostrar en mi vida las señales o el impacto que esa verdad ha tenido en mi propio corazón, en mi propia mente, en mi propio carácter. Y aquellos de nosotros entonces que queremos ser ministros del Evangelio y de la obra de gracia de nuestro Dios, necesitamos prestar atención a lo que Pablo tiene que decir a través de esta defensa de su ministerio que él hace. Cuando hay una discrepancia entre lo que nuestros labios enseñan y predican y nuestra manera de vivir, en este momento no estoy siendo un ministro del Evangelio, pero en el día de hoy nosotros queremos ver justamente cuáles son las marcas de un ministro del Evangelio. Y decía que lo he llamado de esa forma por una doble razón y solamente he dado una, de manera que usted podría preguntar cuál es la segunda razón. Y la segunda razón es que yo no quiero que usted piense que este mensaje o estas verdades solamente aplican a aquellos de nosotros que hemos seguido el camino ministerial o que hemos tenido o recibido el llamado pastoral, sino que cada vez que tú compartes el Evangelio con alguien, cada vez que comparte la verdad de Dios, la palabra de Dios, cada vez que discipulas a alguien, en ese momento, por lo menos durante ese tiempo, tú eres visto como un ministro del Evangelio y por tanto tú también debieras exhibir las mismas características de la que Pablo nos está hablando. Porque en ese momento tú eres el instrumento de la gracia de Cristo. Y para que el otro pueda creer lo que tú dices, y para que Dios quiera respaldar lo que está saliendo de ti, Dios quiere ver en ti y en mí que el Evangelio que compartimos, ha hecho residencia en nosotros de tal forma que esa residencia de la verdad de Dios en nosotros ha transformado nuestras vidas y nuestros caracteres. Y entonces Dios endosar su verdad. Pablo pone de manifiesto la obra de Dios en él y cuando lo hace de una manera muy peculiar porque Pablo apela a la integridad de su ministerio, a la integridad de su testimonio y no lo hace solamente en esta carta a los tesalonicenses, lo hace en otras cartas también. Si hay algo que llama la atención, lamentablemente la necesidad que Pablo tuvo de manera recurrente de defender su ministerio y cada vez que tuvo que hacerlo lo hizo apelando a la integridad de su caminar. Cuando nosotros oímos cosas así hoy, la tildamos de orgullosa y sin embargo creo que Pablo se vio en esa necesidad porque alrededor de él, alrededor de su ministerio abundaron personas que dudaron, cuestionaron, le acusaron de ser otro tipo de ministro que él no lo fue y por tanto él se ve en obligación de presentar estas verdades de las cuales él habla ahora, pero creo que las motivaciones de Pablo fueron genuinas y de esa manera él establecía las credenciales de que ciertamente él era un ministro del Evangelio. Cuando él comienza, el capítulo 2, él comienza con un porque vosotros. Ese porque nos dice que hay una conexión entre lo que él acaba de decir y lo que va a continuar diciendo. Porque vosotros mismos sabéis, enfatiza, subraya esa palabra, sabéis, vosotros sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano. En otras palabras, esto que yo le estoy diciendo, ustedes son testigos de lo que yo estoy escribiendo. Vosotros sabéis, yo no he creado esto no es una ficción, esto no es una cosa que otros se lo han contado y que ustedes han llegado a creer. Esto que estoy a punto de escribir es algo que ustedes vieron con sus propios ojos y conocen. Vosotros sabéis, hermanos, que mi visita, nuestra visita,
Pablo, Timoteo, Silas, no fue en vano. La palabra ahí traducida como vano en el griego es kenos, que implica vacío. No estuvo vacío de contenido esa visita. No fue infructífera. De hecho, ustedes lo saben también, porque la primera evidencia del fruto de mi visita son ustedes, la obra del Evangelio en ustedes, la obra de transformación, el cambio que se produjo, el testimonio que ha corrido acerca de ustedes, es la primera evidencia de que mi visita en medio de ustedes fue de mucho fruto y no en vano, de que valió la pena haber estado allí, valió la pena haber pasado un tiempo con ustedes. E inmediatamente después que Pablo introduce eso y los convierte a ellos en testigos de lo que él está a punto de decir, él comienza a expresar en palabras cuáles son las marcas de un ministro del Evangelio. Y la primera es que un ministro del Evangelio está dispuesto a sufrir por causa de ese Evangelio, y después de experimentar el sufrimiento, él no se detiene en su obrar. Eso está aquí, versículo 2, escúchalo. Sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, otra vez, ustedes son testigos de esto no es la primera vez que ustedes lo escuchan, ustedes conocen esto. Después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pablo llega a Tesalónica proveniente de Filipos. Lucas nos cuenta qué pasó en Filipos en el libro de los Hechos capítulo 16, donde él fue perseguido y eventualmente acusado otra vez, y los magistrados de la ciudad escucharon la acusación y dispusieron que él fuera golpeado, azotado con varas y luego echado en la cárcel, y que se le pusieran cepos o grillos en los pies, en los tobillos. Y fue dejado herido, maltrecho, fue abusado, avergonzado, humillado en esa ocasión. Y esa hubiese sido la perfecta situación para que un falso ministro del Evangelio hubiese dicho: yo no voy a continuar con esto no vale la pena. ¿Quién va a sufrir por una verdad que yo realmente, en la que no creo? Y él está diciendo: ustedes saben, como evidencia de lo que yo soy, que cuando yo fui perseguido, maltratado y sufrí en Filipos, como nosotros tuvimos el valor, confiado en nuestro Dios, de venir aquí hasta ustedes y predicar el Evangelio en medio de mucha oposición. Yo vine hasta ustedes e hice exactamente lo mismo que me llevó a la cárcel en la ciudad anterior. No me detuve y lo hicimos confiados en nuestro Dios. Pablo dice: volvimos a hablar, no nos callaron el mensaje, no pudieron cerrarnos la boca, lo cual tú no ves con el falso ministro. El falso ministro quiere obtener alguna ganancia. Cuando no la puede obtener, él continúa su camino en otra dirección, pero eso no es lo que pasa con el apóstol Pablo. Y la razón por la que él está dispuesto a sufrir por el Evangelio y no es detenido en la obra del Evangelio es justamente lo que él expresa en este versículo 2. Tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios. El denuedo, el valor, el coraje que un ministro del Evangelio exhibe en medio de la dificultad es una obra del Espíritu de Dios. No es una obra de la carne, no es algo que él puede producir, es algo que está arraigado en el mismo carácter de Dios. Y lo opuesto también es cierto, y es que el temor que nosotros experimentamos, sobre todo cuando las circunstancias se tornan adversas, es uno de los frutos de la carne, hasta tal punto que cuando el Señor Jesucristo se encuentra a sus discípulos atemorizados justamente en medio de la dificultad, la próxima frase para con ellos fue: hombres de poca fe, hombres de poca confianza en Dios, en mí. Y eso es lo que Pablo está diciendo: tú no viste esa desconfianza en Dios en nosotros. Al contrario, volvimos a hablar
el evangelio otra vez, aún después de haber estado en la cárcel. Un ministro del evangelio necesita mostrar la obra, de la fe tallada en su persona, y una de esas marcas es el valor en medio de la adversidad. Pablo y Silas salieron de Filipos, llegan a Tesalónica, predican la palabra después de haber sufrido, y el texto dice, lo hicimos en medio de mucha oposición. La palabra traducida como oposición ahí en el original es agón, de donde viene nuestra palabra agonía. Predicamos el evangelio en medio de mucha agonía, en medio de mucha dificultad, con mucho esfuerzo, con mucha lucha. A veces decimos en nuestro país, no, que el tiempo no está para estar cogiendo lucha. Pablo dice, nosotros predicamos el evangelio con mucha lucha, oposición, agonía, dificultad. Un ministro del evangelio, número uno, está dispuesto a sufrir por causa del evangelio. Pero también un ministro del evangelio es sincero y transparente a la hora de enseñar y predicar. Versículo 3. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño. Pablo compartió con ellos la palabra de Dios, la verdad de Dios. Como la fuente es genuina, es inerrante, Dios mismo, lo que él compartió con ellos entonces fue también sin error. Dios no miente, Dios no se equivoca, y eso es justamente lo que él está tratando de comunicarle. El ministro del evangelio no está interesado tanto en comunicar su interpretación de los hechos o de la verdad. Él está interesado en comunicar solamente la verdad de Dios. Él cuida de no corromper la verdad de Dios, lo que Dios ha revelado y que en ese momento estaba todavía revelando. Y esta es una de las razones por las que se motiva a los predicadores a predicar de manera expositiva, porque el método expositivo es que mejor cuida de que nosotros no corrompamos la verdad del evangelio. Y para aquellos que no están tan familiarizados con lo que esa predicación es justamente lo que estamos haciendo. Tú entra al texto y deja que el texto te hable y te diga lo que Dios dice. El texto te informa, el texto te dice lo que tú debes predicar, en vez de llegar al texto con una idea preconcebida de lo que yo quiero decir. Y eso, la única razón para insistir en eso es simplemente que esa metodología cuida lo que Dios ha revelado de impurezas. Y Pablo dice, nuestra exhortación no procede ni de error ni de impureza. La fuente de información, Dios, es correcta, por tanto predicamos sin error. La motivación de esa predicación no tuvo impureza, fue sin impureza, y la metodología fue sin engaño. Esas tres cosas están en el versículo 3. Predicamos sin error, predicamos sin impureza y predicamos sin engaño. Eso es un verdadero ministro del evangelio. Un ministro del evangelio, número uno, está dispuesto a sufrir por causa del evangelio. Número dos, es sincero, es transparente a la hora de compartir y predicar la verdad de Cristo. Y número tres, es un hombre aprobado y probado por Dios. Versículo 4, escúchalo. Sino que asimismo, como hemos sido aprobados por Dios, para que se nos confiara el evangelio. El texto de la Biblia de las Américas que yo acabo de leer traduce la palabra y hemos sido aprobados. Pero la palabra aprobados en el original viene de una raíz que es dokimazo, que implica ser probado. Y los lingüistas hablan de que realmente esa debiera ser la traducción, de manera que la gran mayoría de ellos, por no decir todos, están de acuerdo en que el texto debe decir fuimos probados por Dios antes de que se nos confiara el evangelio. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Fue Pablo probado primero? No nos dice, pero es posible que quizás haya sido en Arabia durante esos 3 años que Pablo estuvo en el desierto de Arabia siendo trabajado, tallado, moldeado por Cristo, enseñado. Quizás fueron más de 3 años, porque hay un tiempo durante el cual Pablo se pierde, no se sabe nada,
y cuando viene a aparecer su nombre otra vez, es cuando Bernabé sale de Antioquía para Tarso a buscar a Pablo porque lo necesitan en Antioquía, porque la iglesia ha crecido mucho y quizás 6, 7, 8 o 9 años habían pasado desde su conversión. De manera que durante todo ese periodo de tiempo quizás Dios estaba formando a Pablo y probando a Pablo. Y esa idea de probar a alguien antes de convertirlo, de entregarle, de confiarle el evangelio como ministro no es nueva. Eso es algo que está en todas las páginas de la Biblia, por así decirlo. Tú comienzas en el libro del Génesis y te encuentras que José fue probado en la cárcel antes de que Dios lo ascendiera a ser el primer ministro en Egipto. Cuando llegas al segundo libro de la Biblia, en el libro del Éxodo, te encuentras a Moisés, 40 años trabajando bajo su suegro, sometido a la autoridad de su suegro, siendo formado y probado antes de que se le entregara la misión. Cuando llegas al Nuevo Testamento, la palabra insiste en que el anciano pastor no puede ser un neófito, no puede ser un recién convertido, porque se puede enorgullecer. En otras palabras, tiene que dejarlo crecer, tiene que dejarlo madurar, tiene que dejarlo que exhiba en su carácter la obra del evangelio para entregarle la misión del evangelio. Y si sigues leyendo, te encuentras que aún para los diáconos, en primera de Timoteo 3:10, escucha lo que dice, que los diáconos deben ser probados primero, ahí está la palabra de manera expresa, que sean probados primero y entonces, después de ser probados, sirvan como diáconos siendo irreprochables. Pablo dice, nosotros hemos sido probados por Dios para que se nos confiara el evangelio. Nosotros nos encontramos con verdades en la palabra que están en tensión continuamente, verdades que parecerían contradictorias, pero que en realidad representan más bien una paradoja. Yo quiero hablarte rápidamente de una de esas verdades en el contexto de lo que estamos diciendo, porque recuerda que acabo de leer que los diáconos sean probados primero para que puedan ser encontrados irreprochables. Pablo dice que él fue probado primero para que se le entregara el evangelio, se le encomendara la obra del evangelio. Esa irreprochabilidad, la palabra la requiere de parte de aquellos que han de ministrar en el nombre de Cristo. Y por otro lado, cuando tú llegas a Romanos 3:10, te encuentras que la palabra dice que no hay nadie bueno, no hay justo, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno. Y eso es una verdad a la cual decimos amén. Y por otro lado, nos encontramos con que para ser un ministro del evangelio, tú necesitas tener un caminar irreprochable y a eso tenemos que decirle amén también. Y tenemos que enfatizar esa cosa porque nosotros pudiéramos, a partir de un Romanos 3, llegar a la conclusión de que nadie puede caminar de manera irreprochable, en cuyo caso entonces no podríamos tener ni pastores, ni ancianos, ni diáconos, porque es uno de los requisitos primeros. La irreprochabilidad no es impecabilidad. No es que el irreprochable no peca, pero él tiene un caminar que otros conocen, que otros quieren imitar, que otros reconocen la obra de Dios en él o en ella y de la cual la palabra nos habla. Un ministro del evangelio no solamente está dispuesto a sufrir por causa del evangelio, es transparente, es sincero a la hora de enseñar y predicar, pero también es un hombre probado por Dios antes de encomendársele el evangelio. Número 4, ese ministro del evangelio es un hombre que procura el favor de Dios y no el favor de los hombres. Él procura el favor de Dios y no el favor de los hombres. Con esta frase, Pablo no está diciendo que a él le tiene sin cuidado lo que los hombres piensan. Nosotros podemos pensar de esa manera y esa es una forma egocéntrica y orgullosa de ser. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo insiste de manera frecuente de que el testimonio que nosotros tenemos delante de los hombres es importante para el testimonio del evangelio. De hecho, cuando le escribe a Tito, en el capítulo 2, versículos 9 y 10, le habla a Tito que enseñe a los siervos
a ser respetuosos y a someterse a sus amos para que ellos puedan ser el adorno de la doctrina. Hemos hablado de eso en otras ocasiones. La palabra adorno ahí es cosmeo, que estos siervos se sometan a sus amos para que ellos puedan ser el cosmético de la doctrina. De tal forma que cuando Pablo dice que él no está buscando agradar a los hombres, no está diciendo en lo más mínimo que él no le importa lo que los hombres piensen acerca de su caminar. De hecho, cuando tú lees la historia de Pablo en el libro de los Hechos, escrita por Lucas, en el capítulo 24, versículo 16, Pablo está hablándole durante la descripción de ese capítulo al gobernador Félix. Y hablándole al gobernador Félix, un hombre pecaminoso, incrédulo, gentil, de malas intenciones, hablándole a él le dice: por esto yo también me esfuerzo, doy la milla extra para conservar siempre una conciencia irreprensible, ahí está nuestra palabra, delante de Dios y delante de los hombres. Yo me esfuerzo, no solamente para que mi ejemplo externo, sino para que mi conciencia interna sea irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Yo menciono eso para que puedan entender claramente que cuando Pablo dice que él no está tratando de agradar a los hombres, él no está comunicando en lo más mínimo el hecho de que él no le importa cuál es la opinión de los hombres con relación a su testimonio. Eso no es lo que él está haciendo. Lo que él está diciendo es que cuando él fue y predicó, cuando él fue y enseñó, él no trató por un lado de congraciarse con los hombres. Él no lo hizo para poder estar bien con el gobierno de turno o el faraón de turno. Él no lo hizo para estar bien con los poderosos, para estar bien con la gente de influencia. Él no lo hizo para que la gente opinara bien de él. Él no lo hizo para que la gente lo exaltara o lo aplaudiera. No, él no lo hizo por ninguna de esas razones. Él estaba diciendo algo así como esto: yo lo que no hago es hacer lo que los fariseos hacen, que tienen largas oraciones delante de los hombres tratando de impresionar a otros. Nosotros no hemos sido así entre vosotros. Ese no es nuestro testimonio. Pero por otro lado, las escrituras están repletas de la necesidad que nosotros tenemos de tener un buen caminar delante de los hombres como una manera de adornar el evangelio, como una manera de evitar que otros quieran dañar, hacerle daño a lo que es la verdad del evangelio, como muchas veces ocurre. El ministro del evangelio predica la verdad de la misma manera en el palacio presidencial que en la casa de Dios. Pablo no dice: cuando yo estuve en Filipo, yo sé que fue la forma dura del evangelio, las verdades duras del evangelio que me llevó a la cárcel, y por tanto al llegar a Tesalónica yo tuve un mensaje más potable. Por tanto yo prediqué de una manera más aceptable, yo fui más cuidadoso. No, yo prediqué la misma verdad de la misma manera. Y entonces Pablo dice algo más. Lo hicimos de esa manera porque no estamos procurando agradar a los hombres, pero sí estamos procurando agradar a Dios, escucha, quien examina los corazones. Dios sabe si lo que estoy diciendo es verdad. Dios sabe la motivación y la intención por qué digo lo que digo. Dios sabe si hay una doble intencionalidad en lo que estoy diciendo. Dios sabe si estoy diciendo una verdad que es verdad, pero la razón para compartir la verdad realmente es dañina, es pecaminosa. Él conoce la interioridad del hombre, la complejidad de la anatomía del pecado dentro de nosotros. Y nosotros podemos muchas veces estar compartiendo una verdad y estarlo haciendo de manera egoísta, o pudiéramos estarlo haciendo simplemente para proclamar la verdad que Dios ha revelado. Escucha cómo Pablo afirma ahora lo que yo acabo de decir, lo que yo acabo de explicar. Él remacha en buen dominicano lo que él acaba de explicarle en defensa de su ministerio en los versículos 5 y 6. Porque como sabéis, otra vez, la palabra sabéis, vosotros sois testigos, esto yo no me lo estoy inventando, esto no es nuevo. Ustedes mismos pudieran decir esto de mí. Como sabéis, nunca fuimos a vosotros, nunca,
con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Vosotros sabéis, ustedes son mejores testigos que yo, porque ustedes lo vieron, de qué manera yo caminé. Y nunca, al predicar el Evangelio, usamos palabras lisonjeras, tratando de obtener el favor del otro, la aprobación del otro. Nunca halagamos a los hombres con la idea de obtener la aprobación o de obtener su aplauso. Tampoco lo hicimos para lucrarnos. Más adelante Pablo le va a decir, yo me preocupé tanto de que ustedes pudieran entender que yo no estaba procurando lucrarme, que yo trabajé con mis manos para no hacerle cargas a ustedes. Hasta ahí llegó Pablo. Hasta ahí llegó su preocupación para que no se pudiera hablar mal del Evangelio. Yo no lo hice para lucrarme. Y le agrega entonces, Dios es testigo. Es una frase, una expresión muy paulina. Es con cierta frecuencia te encuentran en sus cartas, como Pablo dice, Dios es mi testigo. Ustedes son testigos también de mi conducta externa, pero Dios es mi testigo de mi intención interna, de mi conciencia, de lo irreprensible de mi conciencia. La razón por la que Pablo llama a Dios como testigo, porque los hombres cuestionan con frecuencia nuestras palabras, nuestras enseñanzas, nuestra vida, nuestro caminar con Cristo. Y para ilustrarlo con Pablo, mucha gente acusó a Pablo porque en su acusación, la acusación era la justificación para ellos no prestar atención a las enseñanzas de Pablo ni para seguir a Pablo. Nosotros hacemos eso. Días pasados yo hablaba con alguien y esa persona me decía, ¿sabes por qué yo no voy a la iglesia? Porque a tu iglesia va fulano que vive de esta manera. Y yo le decía, espérate un momento. Independientemente de que sea verdad o no, vamos a asumir para el propósito de nuestra conversación que es verdad. Fulano no es la iglesia. Cuando tú muestres, ni fulano fue a la cruz y derramó sangre por ti. Cuando tú muestres que Cristo, que fue a la cruz y dio sangre por ti, vive de esa manera que tú me estás diciendo, estará justificada entonces en no seguir a la persona de Jesús. Mientras tanto es una excusa barata. Pablo tuvo que defender su ministerio porque había gente que no quería seguirlo y no solamente no quería seguirlo, no quería que otros lo siguieran por medio de acusaciones contra él. Satanás conoce cómo cuestionar el buen testimonio de la palabra. Satanás conoce perfectamente bien cómo poner en entredicho el testimonio de los ministros de la palabra. Satanás conoce perfectamente bien cómo dividir el pueblo de Dios, porque frecuentemente es el pueblo de Dios que cuestiona la intencionalidad de los ministros de Dios. Yo decía más temprano que yo dudo que haya una persona en este lugar que se haya involucrado significativamente en la obra del ministerio, sin ser pastor, sin ser diácono, sin ser anciano. Puede ser una de esas cosas, puede ser misionero, pero sin ser nada de eso. Si alguien se ha involucrado significativamente en la obra del ministerio, yo dudo que en algún momento alguien no te haya malinterpretado, no te haya cuestionado, no te haya puesto bajo juicio, porque es casi imposible, porque Satanás conoce perfectamente bien cómo él puede lograr sus propósitos. Si tú revisas la palabra, eso fue lo que le pasó a Moisés cuando fue cuestionado por su hermano y por su hermana. Si tú revisas la palabra, eso es lo que pasó con Cristo cuando fue cuestionado por sus propios hermanos. Si tú revisas la palabra, te encuentras con Pablo, que fue cuestionado por aquellos que estaban a su alrededor una y otra vez. Es casi imposible estar involucrado en la obra del Evangelio y no ser mal interpretado, cuestionado, acusado de malintencionado.
Y Pablo dice en este versículo 4 también, versículos 6, 7, tampoco buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. No buscamos el aplauso, no queríamos gloriarnos. Líbrame Dios de gloriarme en algo que no sea la cruz de Cristo, como ya oímos. Pero Pablo estaba diciendo, yo sí quería la aprobación de Dios. Y luego le agrega, ahora, yo quiero que entiendan que como apóstoles, nosotros teníamos la autoridad para haber impuesto o teníamos el rango, por así decirlo, para haber impuesto nuestra autoridad. Ahí está, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad, hubiésemos podido dejar caer todo el peso de lo que esa posición o designación implicaba, pero no lo hicimos. Justamente no lo hicimos para no ser mal interpretados, no lo hicimos para dejar un mal ejemplo, no lo hicimos para poder dejar un modelo que ustedes pudieran seguir, para evitar que hombres pudieran hacer mal uso de la enseñanza que nosotros predicamos en Tesalónica, para que no nos enjuiciaran, pero aún así fueron enjuiciados. Pablo está defendiendo su ministerio, pero a la par está dejando un modelo para que nosotros podamos seguir en nuestras vidas de cómo hacer ese ministerio. Y hasta ahora entonces nosotros hemos visto cómo un ministro del Evangelio debe ser alguien que está dispuesto a sufrir por la causa del Evangelio, debe ser sincero, transparente a la hora de enseñar y predicar, debe ser un hombre probado y aprobado por Dios, debe ser alguien que busca el favor de Dios y no el favor de los hombres, pero de esa misma manera debe ser un hombre manso, humilde y preocupado por aquellos que Dios ha confiado a su cuidado. Mira cómo Pablo lo dice en el versículo 7. Más bien, en vez de dejarle caer toda la autoridad, todo el peso como apóstoles que somos, en vez de hacer eso, más bien demostramos ser benignos entre vosotros como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Hicimos todo lo opuesto. El ministro del Evangelio no puede ser una persona orgullosa, iracunda, dado arranques de ira, fácilmente indispuesta, con personalidad conflictiva, compleja, difícil de entender, difícil de relacionarse. Más bien, Pablo dice, y ese es nuestro ejemplo, nosotros nos mostramos benignos entre vosotros como una madre que cuida con ternura a sus hijos. O sea, hay algo que el Evangelio hace, que la palabra de Dios hace, es justamente que transforma el carácter de aquellos que son impactados por esa verdad. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Es difícil imaginarse a alguien que está persiguiendo a la iglesia, a alguien que está dando su aprobación para que otros sean perseguidos y maltratados y eliminados, y no pensar en alguien iracundo. Y Pablo dice que su carácter ha sido transformado. La verdad de Dios te vuelve sensible, te descomplica. Si tenía una personalidad complicada, te vuelve sencillo, te vuelve más afectuoso de manera sincera, te lleva hasta el punto de poder sentir por el otro de la misma manera que una madre siente por sus hijos. Y ayer yo conversaba con mi esposa y comentaba acerca de qué forma yo he estado reflexionando acerca de la verdad de Dios, tratando de que justamente cada vez más ese carácter de Cristo pueda irse formando en mí como ministro del Evangelio. Y Pablo dice, vosotros sabéis, 3 veces, en 8 versículos, 3 veces, vosotros sabéis, vosotros sois mi mejor evidencia, vosotros sois mis testigos externos de que lo que estoy diciendo es verdad. Y él toma entonces 2 ideas, una en el versículo 7 y otra en el versículo 8, y las une. Dice, nosotros somos apóstoles de Cristo, y en vez de hacer uso de la autoridad apostólica sobre ustedes e imponer nuestra autoridad, versículo 8 ahora, más bien fuimos benignos, como una madre que
que cuida con ternura a sus propios hijos. La palabra ahí traducida como benignos, investigaciones lingüísticas últimamente en los últimos años, entienden que con toda probabilidad traducciones futuras dirán, en vez de benignos, fuimos infantes, niños. Eso no cambia significativamente el significado. Lo que Pablo está diciendo, en vez de ejercer la autoridad apostólica, fuimos como niños entre vosotros, como niños ingenuos, como niños inocentes, como niños que no pueden imponer su autoridad. Y a la vez, aquí hay una figura doble, una figura materna y una figura infantil. Fuimos como niños y fuimos como una madre, ingenuos como los niños, no impositivos, porque no lo pueden hacer, pero fuimos también como una madre que cuida con ternura a sus hijos. De manera que el ministro del Evangelio debe ser un hombre sufrido, sincero, transparente, probado, centrado en Dios y no en los hombres, manso, humilde, pero también debe ser un hombre que entrega una enseñanza o que no entrega solamente una enseñanza, sino que entrega su propia vida a los demás. Versículo 8, escucha. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios. Si te paras ahí ya tú sabes que Él ha compartido otra cosa. Nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio. Te compartimos el Evangelio, pero te compartimos algo más. Sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Pablo no solamente le enseñó el Evangelio, Pablo le mostró el Evangelio. Vivió lo que él enseñó entre ellos. Lo que él enseñó en palabras se lo mostró en vida. Le entregó en vida lo que le había dicho previamente en palabras. ¿Y cómo lo hizo? Justamente entregándole no solo el Evangelio, sino entregándole su propia vida. Nosotros, decía yo en el culto anterior, tenemos una mente occidental, y la mente occidental piensa mucho en categorías, 2 de esto, 3 de aquello, dame 3 causas, 2 recomendaciones, 4 observaciones, y muchas veces en mi propia enseñanza y predicación tú puedes ver la obra occidental en mí y en ti también. Eso es como organizamos las cosas. Y de esa misma manera, entonces, cuando pensamos en discipulado, pensamos a veces en un método, en un programa, en un aula de clase o aún en mi propia casa. Es el compartir 1 hora, hora y media a la semana por un periodo X y terminamos. Pero la mente oriental no pensaba de esa manera. La mente oriental pensaba más como Cristo hizo con sus discípulos. Vivieron juntos. Compartieron una verdad y compartieron una vida. Eso es justamente lo que Pablo está diciendo. Cuando yo fui entre ustedes, yo no simplemente fui y hablé, yo no simplemente fui y prediqué, simplemente yo no fui y enseñé, yo fui y compartí mi propia vida con vosotros. Wow. Porque la idea del discípulo en la antigüedad no era que aprendiera todo lo que el maestro sabía, era que él llegara a ser como su maestro, literalmente. Hablamos de eso en otras ocasiones. Cristo enseñó que será la meta. Lucas 6:40, todo discípulo, cuando es entrenado bien, llega a ser exactamente como su maestro. Él entrenó a los suyos bien y llegaron a ser así. De esa misma manera, Pablo está diciendo, yo hice mi esfuerzo en la misma dirección. Yo les entregué el Evangelio en palabras, le entregué el Evangelio, una enseñanza, pero yo entregué mi vida. Yo le entregué mi vida a los demás. Y a la vez, Pablo revela la motivación por la que él hizo lo que hizo. Escucha cómo él lo dice en pocas palabras. Le entregué el Evangelio, también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos, muy amados. La razón por la que yo compartí y viví con ustedes como viví fue por una sola razón. Por el amor que Cristo había puesto en nuestros corazones por ustedes. Y esa es la única motivación por el Evangelio. Y tú tienes que cuidar, que tienes que compartir con el otro
y querer ver el cambio en el otro por las razones correctas. No es que queremos ver al otro cambiar para que se someta a mi autoridad o para que sea como yo o para que no se rebele o para que pueda seguir mis pasos. Simplemente no, tú quieres hacer lo que quieres hacer por el otro, tu discípulo, por una sola razón. Y Pablo dice, yo te voy a decir la razón. Pues llegaste a ser para nosotros muy amado. Wow. ¿Te imaginas ahora si pudiéramos exhibir las marcas de un ministro del Evangelio, no pensando de un pastor o alguien que tiene el título de ministro, sino de alguien que va a compartir el Evangelio y al compartir el Evangelio, él es visto como un ministro de esa verdad y que el otro que escucha su enseñanza no solamente está escuchando con los oídos, está viendo con los ojos e interpretando con su mente que eso que él está compartiendo ha hecho residencia en su discipulador y eso que ha hecho residencia en su discipulador, él o ella puede verlo en su forma de vivir. Un discípulo o un ministro del Evangelio, su nombre sufrido, sincero, transparente, probado, centrado en Dios y no en los hombres, manso, humilde, que entrega no solamente una enseñanza, sino que entrega su vida a los demás y lo hace por una sola razón, porque llegaste a ser muy amado. Porque la palabra de Dios ha cambiado mi corazón de tal manera que te puedo amar independientemente de lo que ocurra en ti, contigo, hacia mí. Te puedo amar de la manera que Dios ama. Me puedes perseguir, pudiera decir Pablo. Me puedes perseguir como un compatriota judío, pero si pudiera sacarme los ojos para que llegara a ser salvo, lo haría. Es un ser humano, sujeto a pasión, igual que tú y yo, en quien Dios obró de una manera tan extraordinaria que tú podías ver el poder de la palabra en él, por la manera como vivió y ministró. En este fin de año, principio del próximo, tú puedes orar conmigo todos los días, que Dios trabaje en ti y en mí de una manera que la comunidad alrededor pueda ver de manera clara la obra del Evangelio escrita, tallada en nuestras vidas y no simplemente oídas por sus oídos. Y que la reputación de la iglesia entonces sea la de los tesalonicenses. Y que esa reputación sea conocida más allá de nuestra Macedonia latinoamericana y nuestra Acaya latinoamericana. Y que la gente quiera venir a nosotros, déjame ver qué es lo que ha pasado y qué es lo que Dios ha hecho en los ibicianos, porque esto es lo que se escucha de ellos. Puedes orar así en este comienzo de este año y que esa sea una obra de toda la iglesia y no de unos pocos. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.